Amigos, aquí estamos de regreso, listos para recibir al próximo caso de hoy con esta cita del escritor español Francisco de Quevedo y Villegas, que dice: no es sabio el que sabe dónde está el tesoro, sino el que trabaja y lo saca. Que pasen los litigantes. Por mucho que tú guardes un secreto, lo escondas donde lo escondas, al final siempre sale la verdad. Yo soy la dueña de mi cuerpo, simplemente yo decido sobre él, cuándo, cómo y dónde, así de simple. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Rodolfo, tú eres el demandante. Dime quién es Lisette, por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Sí, así es, doctora. Muchas gracias. Ella es Lisette, es mi ex esposa. Vengo a pedirle a usted su ayuda, a exigirle a mi exmujer que me entregue algo que a mí me pertenece, algo que a lo largo de la vida yo estuve ahorrando y haciendo las cosas bien para poderlo hacer así, y ella me lo está robando. Ella tiene algo que a mí me pertenece y lo tiene guardado en su vagina. Es un dildo que yo obtuve en una subasta. Yo soy comerciante. Obtuvimos ambos. No. Espérate un momento. Es un consolador. Sí, un consolador. Es un consolador y ella lo tiene guardado en su vagina ¿hace cuánto tiempo? Hace más de 2 años y medio. Es un poco extraño, doctora. Yo sé que suena un poco extraño, pero... A ver, por favor, explícamelo con detalles para poder entender, porque esto me está sonando como algo absurdo. Lamentablemente sí, pero es real. A ver. Mire, yo soy comerciante, me dedico a comprar y vender cosas de ganga. Compro barato para vender caro. Yo conocí a mi ex esposa hace aproximadamente 3 años, un poquito más. 6 meses duramos en noviazgo, decidimos unirnos en matrimonio. Desgraciadamente así fue. Y ella y yo nos casamos y empezamos a ser felices como todo, como de primero No todo éramos es bonito. felices, yo no era feliz. Espérame, Yo no era feliz. todo es bonito y todo es felicidad. Había amor, había sexo, había dinero. Sexo cuando se podía, viajabas demasiado y yo estaba abandonada. Pues era para el bien de los dos, mamacita, era para el bien de los dos, Para mí, doctora. Yo viajaba a las subastas a tratar de conseguir algo barato para yo venir acá a Miami y poderle sacar un poco más de dinero. Empezamos en la relación, todo iba muy bien y yo dije, creo que es el momento de traer un hijo al mundo. Los dos decidimos, tomamos la decisión, hicimos la tarea como cualquier otra pareja. Creo que todo salió muy bien porque a los 20 días ella me marca, yo andaba fuera de aquí en una subasta, ella me marca y me dice que por fin se nos hizo y que vamos a ser papás. Yo dejé la subasta porque era algo muy mío, algo muy presente, que yo ya quería sentir que es ser padre. Me vengo con ella, de inmediato la llevo al ginecólogo, el ginecólogo nos dice que es un embarazo de alto riesgo. Entonces, ¿qué hice yo? Pues tratarla, comprarle lo que sea necesario para que ella esté bien, para que repose, que no le pase nada a mi hijo, que también era hijo de ella. No le pase nada, me sigo yo de viaje, sigo trabajando, consiguiendo más cosas para vender. En uno de esos viajes me habla, que me dice que se siente muy mal, me dejo venir para acá. Oh, sorpresa, perdimos a nuestro bebé. Perdimos al niño. Ok. Fue algo muy doloroso. La verdad, yo entré en depresión, él lo sabe, que yo tuve muchas complicaciones. Y por lo mismo que ella entró en depresión, doctora, yo la invité, estábamos a finales de año, a pasar año nuevo a Ámsterdam. Ok. Lo pasamos genial, todo se quedó aquí, empezamos una nueva vida, por decirlo así. Y se nos presenta una subasta después de celebrar el año, una subasta media extraña, que es desde ahí donde obtuvimos el dildo. Una subasta de artículos, de objetos sexuales. No, doctora, no se imagina todo lo que vimos ahí. Ahí fue que compraron el consolador en Ámsterdam. Así es. ¿Cuánto pagaron? $30,000 por él. Pero que tiene el consolador ese que vale $30,000. Es de oro, doctora. Ah, es de oro. 18 quilates. Oh. Aproximadamente 10 centímetros. ¿Tiene foto? Sí, yo de hecho se las entregué a la producción. Déjeme ver, señor director. Oh. Ese es mi dildo que estoy No es buscando. tuyo. Entonces, Venimos contentos acá a Miami. Perfecto. Y lo empezamos a usar. lo usaron en la casa. Sí, porque Que el teníamos oro estaba un problemas poco sexuales, él devaluado. necesitaba de El oro eso. estaba un poco devaluado y lo decidimos guardar
porque el oro es como la espuma, va subiendo, va subiendo. Ok. Lo guardamos y eventualmente lo usábamos. Ok. Oh, sorpresa, hicimos una fiesta mensual. Se necesitaba eso porque el pene de él, la verdad, no me llenaba. Es lo más mínimo. no, Jamás no, me no. llenaba. Ok. Hicimos Qué una bien. fiesta mensual de amigos, alcohol, comida, lo que sea, y estábamos muy contentos todos. Todos en mi casa, se quedaron ahí nuestros invitados, cada quien con sus respectivas parejas. Nos vamos nosotros a nuestra habitación y como cualquier pareja alcoholizado, pues hicimos el amor y nos quedamos dormidos. Oh, sorpresa, que al día siguiente no apareció mi dildo. La despierto, mi dildo, no está mi dildo. Buscamos por toda Buscamos la casa, por toda la checamos casa. con todos los invitados, Y revisamos nadie a todos. decía nada, nadie tenía nada, nadie sale de aquí sin que nos entreguen mi dildo. Buscamos por todos lados, No apareció. no apareció, Fuimos a poner la denuncia. pues pusimos una denuncia. Ven. O sea que la policía vino, investigó. Dame todo lo que tienes aquí, dale. Culpamos a todos los invitados, de hecho todos están ahí demandados. Porque no Entonces hay apareció. un reporte policíaco del consolador de oro de 18 quilates, 50 gramos, evaluado en $30,000. Aquí también está la cuenta cuando compraste el dicho consolador en la subasta. Así es. Ok. Que lo compramos. Perfecto, sí está a nombre de ambos. No, Se no, ve no, ahí pero claramente que era está mi a dinero, nombre era de mi ambos. dinero. No, es de ambos. Ok, Es de ambos. perfecto. Entonces, ustedes eventualmente se Usan- divorcian. Ajá. Tuvimos muchos a problemas. raíz de tuvimos que muchos problemas se de eso. perdió ese dildo, ya la relación no era la misma. Ya no me atendía, ya no me quería hablar, ni siquiera el beso de buenos días, doctora, por favor. La verdad es que él entró mucho en conflicto cuando perdió eso porque era ¿Cómo mucho dinero. descubres que ella tiene el dildo? Nos divorciamos, doctora. Pasaron aproximadamente un año y hace 3 meses yo me acabo de dar cuenta de que mi dildo no se había perdido. De que yo casi mato a mis amigos culpándolos a ellos por haberse quedado con mi dildo. Y una de las invitadas que estaba ahí me llamó y me dijo quién tenía mi dildo que ya había aparecido. Y mi dildo, oh sorpresa, lo tiene mi exmujer y lo tiene metido ahí en su vagina, doctora. Hace un año y pico. Así es. Que esa es la parte más increíble de todo esto. Ok, ¿cómo respondes, Lisette? Primero que nada, yo también quiero que se me haga mi justicia, doctora, porque hace 3 meses que él se enteró de eso y él me está hostigando. Él llega a mi casa, me grita, todos los vecinos se dan cuenta, cuando él llega a gritarme, Pues está claro, yo obsesionado con su carro. yo quiero mi dildo o mi dinero. Déjame hablar. Llega todos los días, me grita, me habla por teléfono, no me deja vivir en paz. La verdad, yo también tengo miedo, quiero una orden de restricción porque tengo miedo que él me vaya a abrir, que me agarre en la calle, me abra para sacármelo. Muy bien. Lisette, ¿cómo tuviste eso alojado tanto tiempo sin darte cuenta? Es que yo nunca sentí ninguna incomodidad, nunca sentí nada diferente. Sí notaba más placer al tener relaciones, pero yo nunca sentí nada que me provocara algún malestar. Hasta hace 3 meses yo sentí un dolor muy fuerte, un dolor abdominal, y empecé a sentir, empecé a tener sangrados. Fui a checarme, la verdad no era nada de preocuparse, eran unos quistes que yo tenía en el ovario, pero ya se me trataron con pastillas y ya se me eliminaron. Pero en los estudios que me hicieron, en las ecografías, aparece ahí un objeto que está incrustado en mi vagina. Mi matriz está hacia atrás. Entonces se cuenta que yo ahí tengo incrustado el aparato, el dildo, pero yo no me había dado cuenta porque para mí nunca ha sido incomodidad. Todo lo contrario, sí sentía mucho placer al tener relaciones. Sentía mucho placer y me gustaba. Pero yo nunca pensé ni por aquí me pasó que tuviera eso Ok, ahí. Yo perfecto. nunca me hice O ninguna- sea, que de alguna manera eso entró ahí el día de la fiesta y más nunca volvió a salir. No, yo nunca me chequé, nunca nada. ¿Y tú nunca sospeché. fuiste al médico, al ginecólogo para No. hacerte tus chequeos anuales ni nada? No, doctora, la verdad es desidia. Yo trabajo mucho y todo, entonces yo nunca tuve la necesidad de recurrir al médico. Ok, nunca. ahora una vez que se te descubre esto, que el médico lo descubre, ¿qué te sugiere? ¿Que te lo saques de ahí, que te lo No, remuevas? el médico, aquí traigo los estudios que me dio el médico. La verdad, aquí el médico me ha dicho que no corro ningún riesgo al tenerlo ahí. Realmente ya se hizo parte de mi cuerpo. Ya está ahí, entonces no hay manera de que me provoque algún malestar y me provoque nada malo. De hecho, Bueno, aquí no- hay un médico que dice que la paciente Lisette González presenta un cuerpo extraño alojado en su pelvis. Estudios realizados arrojan que hasta el momento no representa peligro para su vida por la presencia de este objeto en el cuerpo de la paciente. No tengo yo ningún problema ni nada, yo no tengo porque él me exige a mí que me haga una cirugía para retirármelo y entregárselo porque él lo quiere vender.
para él solamente es algo monetario, pero para no mí es es mi monetario, salud. es para yo poder salir adelante. Yo ya tuve un aborto. La verdad, yo pienso que si me hacen a mí una cirugía, el médico me lo ha dicho, que puede correr un riesgo. Yo solamente tengo un ovario. Con ese yo concebí a mi hijo y todo, pero pues desgraciadamente pues no se dio, no se pudo. Ok, perfecto. Ahora díganme algo. Cuando ustedes se divorciaron, ¿no tenían bienes materiales que dividir? Sí, doctora. Únicamente vivíamos en una casa de renta y únicamente teníamos un carro que faltaban $1,000 de pagar y decidí yo dársela a él. Ok, pero no tenían otros bienes, no había No. muebles. No, toda la inversión fue... No había en el- muebles. Señor, ¿ustedes no tenían muebles en su casa? Sí, Era muebles, sí, era casa solamente. rentada, doctora. Y ya con muebles. Ah, ya venía Ya venía amueblada. amueblada. Nosotros nada más teníamos de capital $40,000. Sus prendas y todo. No tenían prendas, no tenían nada. Pues cada quien se llevó su ropa y Se mi ropa y yo repartió, se decidí repartió quedarle a ella su carro. equitativamente nada más las ok. cosas. Y yo Perfecto. irme por ella su camino y yo el mío. Y me paga así, doctora. Yo nada más vengo a Yo exigir no te estoy pagando que de me ninguna dé. manera. ¿Quién tiene Él- testigos? Yo, doctora. Pasemos al testigo del demandante. Muy bien. Este aparato se compró ya estando casados ustedes. Así es, ¿correcto? con mi dinero. ¿Cómo que con tu dinero si estaban No, casados? Ella no es trabajaba, dinero de los doctora. dos. Pero eso no tiene que ver con tu esposa. Ella no trabajaba, pero ya Pero ustedes en su estaban, momento. pero ya estaban casados. En su momento ella y yo. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Elsa. Yo hace años era amiga de esta rata Nunca de monte. fuimos amigas, nunca. Pero el día que se le perdió su dildo, ella me Hipócrita. culpó a mí. Fui la principal sospechosa. Me mandó a la policía a mi No, casa. no fuiste la única. Están todos los demás demandados. Todos los de vengo la con fiesta. tanto no fue coraje contra ti, porque- no fue nada contra ti. La policía llegó a mi casa, me entrevistaron, me humillaron. Afortunadamente se comprobó que no era mi culpa y ya no se hizo nada de ningún trámite de policía. Pero ahora que me entero por medio de conocidos en común de que ella trae esa cosa metida ahí Chismosa. en la vagina, me da mucho coraje ¿Qué y te vengo importa a a ti limpiar eso? mi reputación. Pero eso no es todo. Hay Yo más. me enteré por medio de conocidos porque ella está pidiendo dinero prestado para irse a España. Pero eso que tiene que Lo ver más aquí, seguro ¿qué es tiene- que Yo voy a casualmente viajar para ver a Pues mi es hermana. obvio, te quieres ir con mi Tres dildo, veces te que quieres se ir encontró tú esa con mi cosa, dildo y está con mi pensando dinero. irse a España. Pero eso ¿Qué que vas tiene a que hacer? ver. No, ella cree que lo Rodolfo, ve. se va a llevar, se va a ir a Yo lo España, sé, y se Pero va a que llevar te por está eso vengo a diciendo que pedirle no ayuda. va a quitar. Mira, doctora, yo ahorita Que no le estoy ponga dispuesta a hacer atención. Pásame, por cirugía ni favor, nada. al doctor Moisés Irizarry, al licenciado sexólogo Williams Lucena y a la abogada Lisette Sierra. No, yo no sé por qué tienes que meter en mi vida. No entiendo. Yo no entiendo por qué Únicamente tienen que vengo a meter. pedirte Ni lo tú vas a mío. decidir en mi salud, ni ella tampoco. Necesito eso Ay, para no me seguir interesa. adelante. Doctor Irizarry, como usted pudo ver en las imágenes del el consolador alojado en la pelvis de esta señora, y hay un médico que dice que esto no representa ningún peligro. ¿Es Un peligro así? inminente. Es un cuerpo extraño que está Claro. dentro del área de la vagina y como todo cuerpo extraño siempre corre el riesgo de que pueda ocurrir lo que se llama una sepsis, que es una infección, ¿verdad? Una infección severa que puede entrar a la sangre de la persona, ¿verdad? Y esto causar otras complicaciones. Ahora, mientras más tiempo pase, más complicada va a ser la cirugía, porque ocurren adherencias, ¿verdad? Ocurren y tejido cicatrizante alrededor y es como si se pegara a los tejidos que ¿Pero están esto hay que abrirla a ella o se puede hacer vaginalmente la extracción? Se puede hacer la extracción vaginal, si se complicase, entonces hay que abrirla, ¿verdad? Hay que hacer entonces, similar a una cesárea, abrir el abdomen bajo, la pelvis. Ok. Ahora bien, licenciado Luce, ella dice que su placer sexual ha aumentado. ¿Esto es consistente con la sexualidad, el tener un objeto extraño dentro de la vagina y ella decir que siente más placer? ¿Puede ser? Consistente no es adecuado. Ahora, que el orgasmo sea mucho más intenso, sí es cierto, porque es un orgasmo cervical. Y el orgasmo cervical se diferencia del orgasmo a nivel del clítoris. El orgasmo cervical es más todo el cuerpo, la sensación que se da en la mayoría del cuerpo, mientras que el orgasmo del clítoris es más centralizado en la zona pélvica. Entonces, y tiene una descendencia, incluso se asimila al orgasmo peniano en el pene. Ok, perfecto. O sea que ella puede estar sintiendo más. Sí, Muy bien. evidentemente. Ok. Yo le puedo dar otro Ahora que vamos me a dé hablar mío, de esta doctora. parte que es interesante, doctora. Estas personas se divorcian. Yo no he visto la sentencia de divorcio de ellos, pero ellos dicen que no tenían propiedades, aunque había un carro. Usualmente se refleja en las sentencias de divorcio cuando hay propiedad
lo que estaba perdida en aquel momento. Sí, es normal. Para ellos poder protegerse se debía haber mencionado este objeto. Aunque estaba perdido en aquel momento. Pero está haciendo lo correcto en iniciar un pleito civil para pedir su parte. Tiene el derecho a su parte. Y se podría legalmente argumentar que quizá ella lo escondió de alguna forma y pueden haber penalidades por eso, darle un poquito más de lo que vale al señor si ella lo escondió. Claro, si los hechos fueran otros, yo entendía lo que usted me sugiere, pero ese día yo creo realmente que aquello se perdió, porque se llamó a la policía, todos cooperaron. Yo creo que fue una noche de locura donde se emborracharon ellos, empezaron a jugar, se les debe haber olvidado que utilizaron aquello y sabrá Dios. O fue la intención de ella, robarse. O fue la intención de ella, pero no, a mí no me queda clara que ella tenía la intención de robarse aquello. Pero eso no me queda claro a mí. Pero si yo puedo, no soy médico, pero me extraña el hecho que no haya sentido nada más, un poquito más rápido de lo que ella está diciendo un año después. No sé. Curiosamente, en esas áreas más profundas de la vagina no hay terminales nerviosos que necesariamente le van a decir, así que sí se puede perder algún objeto. Se puede perder un diafragma, se puede perder un condón, se puede perder... Sí. Se pueden perder las toallas sanitarias, no, los otros. Sí, comúnmente se pierden. Tampones, todo eso se puede perder ahí, porque yo he visto casos también, así que está bien, sería consistente que se pudo haber perdido. Y no necesariamente, o sea, yo no tengo evidencia de que ella tenía la intención de robárselo. Claro que no. No lo veo. Ok, decisión del caso. Esto es un objeto de valor que se compró durante el matrimonio. Él dice que era con fondos de él, pero yo considero que eran fondos matrimoniales. Lo que se estaba usando porque ustedes estaban casados, no hay un acuerdo prenupcial, ustedes no mantenían cuentas separadas, nada de eso. Yo considero que los fondos que se utilizaron, los $30,000, eran fondos matrimoniales. Por ende, tú tienes derecho a la mitad del valor de ese dildo. Pero ahora no. Escúchame, tú le debes a él $25,000 si es lo que vale. Yo creo que habría que evaluarlo. Pero si tú estás de acuerdo con que vale $50,000, tú le das $25,000 a él en un periodo de 30 días y aquí no hay problema. Si no tienes el dinero, te lo sacas, lo venden y se dividen las ganancias a la mitad. Esa es la decisión. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. Gracias por acompañarnos. De un hombre, y es cuando creo mi agencia de empleo. Tengo una agencia de empleo en la cual enseño a las mujeres cómo vestirse, cómo caminar, como bien dijeron, como expresión corporal, inclusive introducí en un método